comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Bueno, Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estamos en el programa 292, listos para cumplir 7 años, ¿no, Osvaldo? Qué distinto cuando hicimos 2 o 3 números de Faro, ¿no, No, Ramiro. Nos acordamos. Vamos a presentar a nuestro invitado, a Hipólito Yrigoyen. ¿Qué tal, Hipólito? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ramiro. Muy buenas tardes, compañeros. La verdad que es un orgullo. Gracias. No, el gusto es nuestro, y te comentamos un pequeño chiste porque Osvaldo hacía referencia a los 2 o 3 números de la revista Faro. La revista Faro es una revista que hacíamos en nuestras épocas universitarias, allá por 1986, 87, conseguimos sacar 3 números en aquel momento. Y bueno, de esa experiencia a esta ha tenido, digamos, un poco más de continuidad, más, ¿no?, de duración. Hipólito, estaba leyendo un poco tus antecedentes y todo eso, y veía que estuviste en la CELAC Social. Y te quería hacer una pregunta porque la semana pasada, acá en la Argentina, la CELAC, y supongo que en muchos países de Latinoamérica, había tenido mucha difusión. ¿Qué sería la CELAC Social dentro de la misma organización? Mira, lo que se apunta básicamente es a intentar construir una pata dentro de la CELAC que incluya a movimientos, organizaciones sociales, grupos políticos y demás, y que la CELAC no sea una mera reconstrucción de las superestructuras, ¿no?, que todos conocemos. O sea, si bien nosotros, por supuesto que festejamos el encuentro de los distintos presidentes o mandatarios de América Latina y el Caribe, creemos absolutamente fundamental que haya una representación de las bases, una representación del pueblo, como quien dice, ¿no? Es algo parecido, sin tratar de emularlo ni imitarlo, pero bueno, lo que se empieza a construir también con el tema de la RUNASUR, que sea una construcción desde los pueblos. La verdad, sinceramente, voy a ser honesto con ustedes, es algo muy lindo, muy soñado, muy épico, pero bastante difícil de construir, ¿no? Porque la verdad es que hacemos muchísima fuerza. Esto es una propuesta que nace no solo de la Argentina, sino también de Venezuela. El compañero Nicolás Maduro, el presidente de México, también lo había propuesto. El tema de que haya una interconexión entre lo que los mandatarios dicen y lo que los pueblos piden, ¿no? Me parece que es absolutamente fundamental que eso exista. Y bueno, esta construcción entiende que el camino es de abajo hacia arriba. Ojalá, Dios quiera, podamos de alguna manera poder tener algún grado de participación. Nosotros construimos, en el cual yo fui parte de la redacción, un texto, un documento que se le entregó a los 33 mandatarios. La verdad que fue bastante complejo y difícil llegar. Fue bastante difícil de que ese texto sea leído, que ese texto sea comprendido por el resto de los mandatarios. No hablo de nadie en particular, hablo del conjunto y de lo que es, digamos, la operatividad de cuando se hacen estos encuentros, donde se forma una estructura muy grande y a veces es muy difícil llegar, ¿no? Sí, un poco eso también se entiende por las diferentes posiciones que tienen muchos presidentes, ¿no? La CELAC son 33 presidentes o 33 representantes de los diversos países. Muchos tienen alguna afinidad, pero otros, digamos que, como por ejemplo, estoy pensando un poco en el presidente de Uruguay, ¿no? En la calle Pou, que prácticamente el discurso fue un poco también a representar un poco los enemigos del gran país del norte, ¿no? O sea, hacerse un poco de eco de eso. Y en la CELAC estuvo muy fuerte eso, a tal punto que, por ejemplo, que Nicolás Maduro no vino, por ejemplo, a la Argentina, porque había operaciones de la derecha en su contra. La derecha ha operado, digamos, muy, pero muy fuerte en contra de la CELAC. Y dentro de la CELAC Social, ¿vos crees que hubo alguna influencia o es propio de un poco las limitaciones que tienen los mandatarios de entender este lado social y no de la superestructura, como bien apuntabas, Hipólito? Mira, hago mención con respecto a lo que primero citabas con respecto al tema de país del norte y demás. Estamos absolutamente rodeados de cipayos, de compañeros que pretenden mirar hacia el norte y caerles bien, ni hablar de algunos mandatarios que se sienten seducidos todo el tiempo para pertenecer a esos sectores. Venimos de la conformación del Grupo de Lima, que gracias a Dios se fue desconfigurando por la caída de Bolsonaro, por la caída del presidente de Colombia, por la caída de los distintos presidentes
que intentaron hacer alianzas con Estados Unidos. Argentina hoy y Brasil están en una situación, creo, que de equilibrio. No soy de los que proponen esa cuestión. A mí me gusta más la postura del presidente Díaz-Canel, con el cual estuve reunido. Me gusta más la postura de Evo Morales de Bolivia. Me gusta más la postura ni hablar de Nicolás Maduro en Venezuela. Me parece que nosotros necesitamos aunar por la unión de los países de la patria grande. Necesitamos tener un comercio propio nuestro. Estuve reunido en una charla que estuvo muy interesante con Iván Gil, que es canciller de Venezuela, que mandó el compañero Nicolás Maduro. Y eso hablaban de una construcción a partir de la solidaridad, ¿no? No en términos comerciales, de ver cuánto puedo ganar, de cuánto puedo yo verme beneficiado como gran productor, sino en verlos en términos de solidaridad. Si eso no se construye, es imposible que países como Argentina, Brasil y México, por ejemplo, que son los principales tres, digamos, potencias de Latinoamérica, por tamaño de país, por cuestión de lo que producen, por cantidad de habitantes, etcétera, etcétera, que puedan tener alguna especie de comercio con el resto de los países que por ahí no tienen tanta industria, tanta desarrollo y demás. Nosotros necesitamos hacer lo imposible para que el resto de los países no verlo como competidores, sino verlos como socios estratégicos de una región, ¿no? Tenemos que aunar a que Bolivia crezca como hizo de la mano de Evo Morales. Y el privilegio de poder estar en las últimas elecciones, invitado por la Embajada de Nicaragua, en donde fue nuevamente Ortega elegido como presidente. Lo que ha hecho Nicaragua en los últimos años de esa construcción revolucionaria de ese país es increíble. Hablan de que entre el 80 y 90% de todo lo que se consume en Nicaragua es producido por ellos mismos. Bueno, tenemos que ir nosotros hacia un camino de esas características. Nuestro país tiene absolutamente todo, pero todo, para prácticamente no depender de ningún país extranjero. Y me parece que Estados Unidos justamente es el que todo el tiempo intenta evitar que esos lazos, esos vínculos se lleven a cabo. Lo hablaba el otro día en la Embajada de Venezuela, en la Embajada de Cuba. Hago referencia para que se entienda de dónde viene la fuente y de qué es lo que digo. No es una cuestión de un pensamiento personal, sino que es una construcción colectiva. Venezuela está dispuesto a entregarle energía a toda Latinoamérica y al Caribe. El problema es que no tienen los medios hoy, por ejemplo, para poder hacer uso de eso. A Argentina se le pidieron 2 barcos, el cual el primero ya está construido, que es el Eva Perón, el segundo está en construcción. Estamos hablando de años y años y años que Argentina no puede entregar 2 barcos que Venezuela le compró, le pagó. Bueno, de estas limitaciones hablamos cuando intentamos hablar de cooperación entre los países hermanos, ¿no? Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Y un poco también ver que cómo se llega en esta CELAC después de justamente, ¿no? Del legado de lo que era el Grupo de Lima, exactamente, donde también había la unión de los mandatarios latinoamericanos, pero exactamente en una idea de justamente acabar con los gobiernos populares, principalmente el de Evo Morales y el de Nicolás Maduro en Venezuela. Creo que la integración en todos los países latinoamericanos, que tienen muchas veces algunas economías complementarias, en otros casos en competencia, ¿no? Pero muchas veces complementarias, sería la verdad muy útil. Y verlo desde el punto de vista de la solidaridad y no de la competencia, creo que sería una cosa que es más difícil que entiendan, ¿no? Pero que realmente sería la solución. No ver siempre como una cuenta matemática que se gana más o menos, sino ver todo lo que yo puedo dar en función del otro y que el otro seguramente hacer. Lo que escuchaba, lo que vos decías sobre la energía en Venezuela realmente está complicada, lamentablemente. Había escuchado, creo que le estaba ayudando algo Irán para poder recuperar parte de la producción en petróleo o energética, pero con el bloqueo que le hizo Estados Unidos, evidentemente le complicó, y un país que le sobra energía en un mundo donde la energía está faltando, realmente es muy bueno, ¿no? Muy poder volver a recuperar ese aspecto. Y es una pena que no haya podido venir Nicolás, por lo que estaba diciendo Ramiro, ¿no? Por esta presión que hizo la extrema derecha acá en la Argentina interna, ¿no? Donde nos pegamos el tiro en el pie nosotros. Hay un viejo refrán que dice que mejor que decir es hacer, y Venezuela ha demostrado ser solidario y ha demostrado poder cumplir con su palabra, ¿no? Venezuela en momentos difíciles de Brasil fue el que le asistió con energía, ni hablar a Argentina, que también lo asistió. También. Sí. Lo asistió no solamente con
con recursos, digamos, de energía, sino con recursos materiales cuando Argentina no podía hacer frente a la deuda. Bueno, Sí, claro. que Venezuela ha mostrado el camino, ¿no? En ese sentido. La otra vez hablábamos con respecto a la avaricia de los Estados Unidos y lo que Estados Unidos hace en diferentes canales, digamos, con respecto a los bloqueos y demás. Hay una sanción que hizo Estados Unidos de la mano de Donald Trump, que es el impedir que los barcos, los cruceros de nacionalidad norteamericana arriben a Cuba, ¿no? Eso, sabemos que Cuba es una isla que gran parte de sus ingresos provienen del turismo. Entre el 40 y 50% del turismo mermó en Cuba a través de esta sanción. Con lo cual no significa solamente que es decir de no comercio con vos, no te compro, no te vendo, sino que a su vez obligo a que los distintos ciudadanos o personas del mundo puedan llegar a tu país. La verdad que es increíble el nivel de cinismo, el nivel de tiranía que vemos con respecto a Estados Unidos para estos países que han intentado durante toda una vida poder desarrollarse sin molestar al prójimo, ¿no? Porque si hay algo que podemos decir de Cuba es que nunca ha invadido a nadie, nunca ha desarrollado ninguna guerra, que nunca, es más, siempre ha sido un faro de una propuesta para dar soluciones. Cuba, una isla bloqueada, fue la que desarrolló vacunas propias para el COVID. La verdad que vivimos en mundos absolutamente diferentes, en donde, repito, muchos de los argentinos, muchos de los brasileños, muchos de los compatriotas de la Patria Grande se ven tentados o seducidos para ser fieles a esa corona norteamericana, ¿no? Sí, interesante lo que estabas diciendo. Inclusive Cuba también un país solidario que ha mandado médicos sin pedir nada a cambio a muchos países que han tenido graves crisis, ¿no? Una cosa que me pareció muy interesante dentro de la SLAC social, Hipólito, es que se discutió mucho el tema del trabajo justo, del salario justo, y también la defensa del sistema de jubilaciones, tanto de las jubilaciones estatales, las de reparto, ¿no? Eso me parece muy interesante porque hay países que no la tienen, y es un tema que hay que discutirlo porque es un gran negocio para grandes empresas financieras internacionales, ¿no? Multinacionales. Entonces me pareció algo interesante que la CELAC social lo haya discutido. Es que es fundamental porque vos fíjate que los planes de la derecha se parecen a lo largo y ancho del mundo, del planeta, diría, ¿no? Si bien cada país tiene su propia idiosincrasia, su propio desarrollo, todos aplican lo mismo, todos intentan ir por la baja de los salarios, todos intentan porque las personas no se jubilen, todos empiezan a decir que las personas mayores son una molestia. Creemos algunos, sin tener demasiadas pruebas, pero que parte de lo que pasó con el COVID deviene a tratar de resolver esta cuestión, lamentablemente, ¿no? Pero vos fíjate que los sectores más vulnerables, los países con menos desarrollo, fueron los más golpeados. Y aquellos países que obviamente tuvieron mandatarios al frente que desconocieron y les importó por su pueblo, ¿no? Como fue Estados Unidos y Brasil, por ejemplo. Sí, que si bien tenían recursos de sobra como para poder hacer frente a esta pandemia, no lo hicieron por obstinación o qué sé yo, por negación. Pero me parece que el desafío es justamente construir algo que le sea un bien común a todos. Nosotros con la CELAC social lo que tratamos de hacer es instaurar un modelo en donde pueda ser replicado, donde pueda ser copiado, pero no servirá de nada si le sirve solamente a Argentina, a Brasil, a México, a los países más desarrollados. Le tiene que servir a Chile, le tiene que servir a Paraguay, le tiene que servir a Bolivia, le tiene que servir a Guatemala, a Haití. Hay que hacer fuerzas, pero fuerzas terribles como para que se restituya la paz en Perú, para que se restituya la paz en Haití. Somos una región de paz y eso es algo que Estados Unidos viene discutiendo hace muchísimo tiempo porque es el encargado de instaurar las distintas dictaduras militares a través de distintos procesos. Hoy por hoy los procesos cambiaron y cambiaron muchísimo. Ustedes son comunicadores y saben mucho de lo que hablo. Pero bueno, esta guerra de quinta generación que se hablaba hace muchísimo tiempo desde Venezuela, esto de instaurar procesos en donde parecen ser que acompañan una democracia, pero no la acompañan. Yo vengo discutiendo, lo discutí muy fuertemente en la CELAC social, el término democracia, ¿no? La valoración que tenemos nosotros, por ahí las generaciones que hemos nacido aquí en Argentina al nacer de la democracia, sinceramente es algo que consideraría, no porque no esté de acuerdo con la democracia, sé que es un valor que hay que rescatar y que necesitamos conservar, pero ¿a qué precio? No cualquier democracia. Nosotros sí o sí necesitamos una democracia participativa. Nosotros aceptamos que Bolsonaro sea un presidente legítimo con Lula preso. Nosotros vamos a aceptar las elecciones o vamos en camino a aceptar las elecciones del 2023, cosa que nosotros no estamos dispuestos a hacer,
con la principal líder política proscripta como es Cristina Fernández de Kirchner. Aceptamos el presidente de Ecuador con Rafael Correa proscripto y perseguido. O algunos países se dieron el lujo de aceptar a Yáñez luego de un golpe militar a Evo Morales. La verdad que el defender la democracia en términos cualitativos a cualquier precio creo que debería ser revisado al menos, porque no podemos nosotros seguir aceptando democracias con estos condicionamientos básicamente de Estados Unidos. Y cuando vos hablaste hoy de justicia, obviamente que la justicia es el mecanismo, digamos, que Estados Unidos ha interpuesto, ha utilizado, ya no solo a través de sus representantes en las distintas instituciones que han creado, destruyendo la UNASUR, destruyendo el Mercosur, destruyendo el Parlasur, intentando que no se desarrolle la CELAC. Me parece que nosotros necesitamos reconstruir la justicia, y hablo en términos de la región. Vos fíjate que lo que le pasa a Argentina es muy parecido a lo que le pasa a Brasil, muy parecido a lo que le pasa a Ecuador. No hay posibilidades de reconstruir una mirada colectiva sin el apoyo de la gente. Bueno, todas estas cosas están absolutamente interconectadas y cada vez estoy más convencido de que las cuestiones se relacionan entre todos los países y no son cuestiones individuales, sino cuestiones colectivas. Yo quería apuntar una cosa muy interesante que vos dijiste, Hipólito, que es esta continuidad, ¿no? Porque antiguamente, hasta los años 80, la intervención directa de los Estados Unidos se hacía a través de los militares, ¿no? Principalmente por sus objetivos geopolíticos. Ellos mismos lo dicen, esto no es teoría de la conspiración. Ahora la estábamos escuchando a la generala de la Cuadra Flota Sur. Generala Laura Jane Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, diciendo que tienen que actuar más porque justamente Argentina y Chile y Bolivia tienen el triángulo del litio, que en la Sudamérica está el 31% del agua potable del mundo, que hay minerales raros y que hay fuentes de energía y todo lo demás. Y que tienen que actuar más. ¿Y cómo es el actuar más? Yo creo que justamente vos has dado en la clave, eso quería destacarlo, Hipólito, es vaciando de contenido nuestras democracias, haciendo democracias de baja intensidad a la vez de las guerras de quinta generación con los grandes operadores de los medios de comunicación, los troll centers y todo ese tipo de cosas. Pero ahí yo también estaba viendo una cosa muy interesante que me pareció que discutieron en la CELAC social, que era el tema del clima. Y cuando nosotros pensamos en el tema del clima y del ambiente, del medio ambiente, como se decía antiguamente, siempre nos pensamos en una cuestión de proteger la tierra, el ecosistema y todo lo demás. Resuena todavía en mi cabeza las palabras de la generala del Comando Sur diciendo que América Latina tiene el 31% del agua dulce. ¿Y por qué esto? Pensaba yo. Y bueno, después investigando un poco esta cuestión del hidrógeno verde, de esta nueva energía que se muestra como la panacea a las fuentes energéticas de los hidrocarburos, necesitan de agua. 9 partes de agua para una de hidrógeno, además de tener, digamos, las fuentes de electricidad para poder hacer el proceso de la separación. Necesitan el agua. Y por eso me parece que, por ejemplo, cosas que nosotros no valorizábamos mucho, como los ríos, por ejemplo, hoy pasan a tener un valor estratégico, geoestratégico de primer nivel. Y creo que eso va a ser muy importante, porque en el Mississippi también hay mucha agua. Pero ellos no van a destruir su medio ambiente pudiendo destruir el nuestro, o como lo están haciendo queriendo destruir el del Congo, por ejemplo, en el África. Me parece que esa mirada del clima es muy, pero muy interesante, y me pareció muy bueno que lo hayan discutido también en la CELAC social. La colonización arrancó por África, eso no es ninguna novedad. Han saqueado a todos los países, se dividió en un tablero de ajedrez las distintas potencias, cuáles eran las regiones que querían, y hemos aprendido a aceptar eso de alguna manera con muchísima resignación. Creo yo que es tiempo de estas generaciones, de nuestra generación, de plantar toda esta discusión. Desde chiquitos nosotros seguramente hemos nacido de que la guerra del futuro iba a ser por el agua, y la verdad que no estamos muy lejos de eso. El tener una base de la OTAN en Islas Malvinas justamente significa eso, ¿no? Cuidar esa zona estratégica, no solo por la Antártida, sino por todo el sur argentino. Tener la base o una pista de aterrizaje en el lago escondido, ahí donde tiene Lewis, es parte de ese colonialismo que nosotros aceptamos. La verdad que hay tantas cosas por patear el tablero y decir que Argentina y los distintos países
de América del Sur, Latinoamérica y el Caribe necesitan volver a plantearse, ¿no? Evo Morales lo dijo, la cantidad de recursos que se le había saqueado a Latinoamérica en un discurso en la ONU, y creo que es algo para replicar y para que todo el mundo vea la cantidad de plata que nos debe Europa a nosotros, si hiciéramos en términos cuantitativos la plata que nos han saqueado, ¿no? Y ni hablar si hoy nos pusiéramos nosotros en exquisitos y en decir cuánto oxígeno le damos nosotros, Latinoamérica, al resto del mundo. Creo que sería absolutamente impagable. Hay un estudio ahora muy elocuente, no sé si es que lo ha hecho la NASA o quién es que lo ha desarrollado, pero que ve cuáles son los países que producen el efecto invernadero o la mayor cantidad de producción de CO2 y cuáles son los países que absorben esa contaminación mundial y le dan oxígeno al planeta, ¿no? Bueno, sin ningún lugar a duda, Argentina y Brasil son los principales países que le dan vida al planeta, ¿no? Por las Amazonas, por esa triple frontera que nosotros tenemos ahí, el cual históricamente han intentado dañar, han intentado ocupar. Hoy hay bases de los Estados Unidos intentando ocupar esos sectores, esas regiones, y sin ningún lugar a duda vienen por todos los recursos. Quiero hacer una mención con respecto al litio, y perdón que conecte todo con todo, pero me parece... No, por favor. Hace poquito tiempo, y aprovecho este lugar también para mandarle un abrazo enorme, estuve reunido con Milagro Sala, quien acaba de sufrir una pérdida terrible en términos personales. Fuimos a visitarla, yo con un par de compañeros de nuestra agrupación Populismo Acá, Milagro, y hablaba Milagro que Jujuy es uno de los principales exportadores hoy de litio del mundo y principales proveedores de cannabis del mundo, ¿no? Estar ahí entre segundo y tercero a nivel mundial. Me dice, qué locura, ¿no? Porque si eso fuera verdad y eso se podría constatar, nosotros tendríamos que ser Qatar. Sin embargo, la gente no tiene ni para comer. Entonces, hay unos poquitos vivos que se están quedando con todas nuestras riquezas. Y va más allá de los pluritos que uno pueda tener con respecto a si está bien o no la producción de cannabis, que ya hoy por hoy ya se está analizando a nivel mundial, si está bien o no producir o retirar el litio. Hay que tratar de producir cuestiones que sean sustentables. El Salta Argentina, nosotros tenemos compañeros ahí en Salta y Jujuy, se están muriendo un montón de compañeros y compañeras por falta de agua, pueblos originarios que no tienen acceso al agua. Y es impresionante la cantidad de agua que se utiliza para la extracción del litio. Entonces, si bien que entendemos la modernidad, entendemos el desarrollo y no vamos en contra de eso, necesitamos desarrollar tecnologías que sean absolutamente renovables. Necesitamos ser nosotros los cultores de cuidar nuestro medio ambiente, porque como siempre decimos nosotros, es una sola casa, la cual vivimos todos, y si uno la destruye es muy difícil que el resto pueda seguir viviendo en esa casa destruida. Entonces, me parece que Argentina, como uno de los principales países de la región, junto con Brasil y algunos otros, debemos intentar reproducir esto, debemos tratar de exigir al resto de los países o grandes potencias que contaminan, que desaceleren o que de alguna manera reconviertan sus medios de forma de producir energía. Además, se sigue utilizando el carbón como si estuviéramos hace 100 años y nadie dice nada. Y la CELAC social ojalá sirva para eso, tener un mensaje común entre los 33 países que conformaron la CELAC. Me parece que es muy importante poder volver a conformar un bloque, aquel bloque que tanto entrañablemente soñaron Artigas, soñaron San Martín, soñaron Bolívar. Me parece que nosotros necesitamos desde la militancia intentar explicarle a los compañeros y compañeras que el camino es ese, el camino es el de la unión, el camino es no solo en términos electorales en un país, me refiero a términos de unión reales, en términos colectivos de la región. Debemos trabajar como un bloque y impedir, digamos, que Estados Unidos nos siga tratando como el patio trasero, como es históricamente. Y bueno, ya que hablábamos de recursos naturales, de agua y de soberanía, queremos recordar que hoy sábado 28 empieza la 7ª marcha al agua escondido que encabeza, digamos, FIPCA, pero no solamente FIPCA, sino muchas otras gente más, hay gente de la CTA, hay gente de muchos movimientos, para hacer un acto simbólico, ¿no? De una posición simbólica en un territorio argentino, de frontera además, un lago que se lo ha apropiado justamente un terrateniente, un mega empresario, un financista también inglés, ¿no? Joe Lewis, que han nombrado vos, que tiene hasta un aeropuerto propio que recién ahora le han puesto un radar para saber qué aviones entran o qué aviones salen, ¿no? Donde van los presidentes de la Corte,
Los jueces. Clarín, los jueces, exacto. No solamente es un lugar de una estancia de esparcimiento, sino un lugar de reuniones donde algunas personas que están invisibilizadas son los que definen los destinos de nuestra patria, ¿no? Vos fíjate que después de esas reuniones definen o deciden la proscripción de Cristina. La gravedad con la cual la justicia argentina actúa, que han tratado el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Argentina, los primeros días por ahí decían algo, pero hoy por hoy ya está invisibilizado. Vos fíjate cómo resuelven entre Maíquez y los distintos jueces de la Corte las escuchas entre ellos mismos, ¿no? La verdad que estamos viviendo un proceso muy complejo con respecto a nuestra justicia. Celebramos lo del Lago Escondido, esta 7ª marcha que mencionaba Ramiro. Nosotros estuvimos en el último almuerzo, digamos, donde se conformó el viaje. Ahí está Urien, le mando un saludo. Urien, exactamente. El teniente Urien. Al frente y otros compañeros, ¿no? Como vos bien decías. La verdad que nosotros lo vemos como un acto muy noble. Yo pertenezco también y conformo una mesa de resguardo por el tema de los pueblos originarios. El 12 de febrero va a haber una causa ahí que se va a resolver en la justicia, en donde nosotros estamos haciendo lo imposible para que la gente de parques nacionales, la cual depende de 4 ministerios de la Argentina, se siente a negociar y a conversar con los pueblos originarios. Algo que está en la Constitución, algo no es que lo inventamos nosotros, que decimos que los pueblos originarios tienen derechos y que merecen ser tratados como personas iguales a nosotros. Bueno, nada de eso se cumple. Hay 2 o 3 hectáreas que están en discusiones ahí, donde está el sitio sagrado, donde está el Rehue, donde la Machi, que es la entidad que ellos consideran como curadora, como sanadora, está presa junto a otras 3 compañeras, junto con sus hijos, cuestión que también viola de derechos humanos, ¿no? La verdad que la complejidad de la justicia con respecto a estar vinculada con los poderes concentrados todo el tiempo, con la gente que tiene dinero, con los empresarios, con las transnacionales, con los representantes de esos partidos de derecha que, sin ningún lugar a dudas, son afines a estas empresas y demás, porque tampoco podemos creernos que todo el poder se concentre en Macri, en Larreta o en Bullrich. Algunos de ellos son funcionarios, algunos de ellos son partícipes de la embajada de Estados Unidos. También tenemos agentes dentro de nuestro gobierno, corre con las mismas ganas, digamos, de tratar de pactar con el enemigo. Así que la lucha es enorme, es grande, es titánica, pero la única posibilidad de victoria es no bajar los brazos, seguir militando, como dijo Néstor, militemos hasta que lo imposible se vuelva necesario, y me parece que ese es el camino, ¿no? Seguir luchando por la unidad que también le dé bienestar al resto de Latinoamérica. No es posible que un país de la región nuestra se salve por sí solo. Vos fíjate que a los distintos países que han empezado a crecer después del no al ALCA, el cual tuvo un impacto, eso del 2005, absolutamente estratégico, no fue gratis ni barato ni nada que se le parezca para todos estos países haberle dicho en la cara no al que se cree dueño de esta tierra, de esta región. El no al ALCA fue el camino, digamos, de los procesos que vivimos en los distintos países. Primero, la unión entre esos países que forjaron el intento de reconstrucción de Patria Grande, ¿no? Y después, bueno, los distintos desenlaces que fueron sufriendo por distintas guerras híbridas, como decía Sol también y nombrábamos, ya no son guerras convencionales. Posiblemente lo de que pasó en Bolivia o lo que esté pasando en Perú hoy rompe un poco la regla, pero lo más común es lo que arrancó con Zelaya, ¿no? Destitución de Zelaya, por ahí arrancaron, destitución de Lugo, siguieron por ahí, destitución de Dilma, proscripción de Cristina, proscripción de Lula, proscripción de Rafael Correa. Son muchas las coincidencias que se dan en una misma región, todos manejados y dirigidos desde el poder mediático y desde el poder judicial. Me parece que por ahí está el camino de reconstrucción de nuestra patria. Y estaba recordando lo que estabas diciendo, ¿no? La teoría del realismo periférico en geopolítica, que justamente dice eso: cuando los pueblos más luchan por su autonomía o por dejar de ser tan dependientes, más represalias sufren, ¿no? Entonces, exactamente tal cual lo venías describiendo, Hipólito.
volviendo un poco al principio sobre lo que es la CELAC, ¿no? Y por qué, cuáles fueron las razones de que muchos medios hegemónicos la ignoraran casi durante esos 2 días que pasó y casi no hicieron referencia, y muchísimo menos de la CELAC social, que quizás sería un poco lo que estaba diciendo Hipólito, el principal objetivo que tendría que tener la CELAC, que socialmente todos podamos tener una mejor situación. Y tengo un miedo, por otro lado, escuchando cómo se puede vaciar la palabra democracia de sentido si le damos caso a esa democracia liberal que todos quieren difundir, que sí, con votar alcanza, eso ya es democracia, no importa quién está proscripto, no importa lo que dice, que nos puede pasar lo mismo que nos pasó con el Poder Judicial, que nosotros por influencia lo confundimos con la justicia. La justicia es un valor, ¿no? El Poder Judicial es un poder que está impuesto y que quiere imponer. Yo lo digo y siempre por mi trabajo, soy abogado, siempre hablo de la justicia. En realidad eso no es la justicia, es un poder, y tengo miedo que pase lo mismo con la democracia y sea considerada una palabra vacía de contenido. Y te agradezco, Hipólito Yrigoyen. Una última pregunta: ¿por qué Hipólito Yrigoyen en el nombre? Esto es para saberlo nomás. El origen del apellido es el mismo que el del caudillo radical. También reconozco que mi familia originariamente, o por lo menos, al menos la parte paterna, es de origen radical. No así la parte materna, la cual eran fervientemente peronistas. Había un cuadro de Perón y un cuadro de Villa en casa de mis abuelos. A ver, nosotros, al igual que lo ha hecho Cristina, hemos sabido resaltar muchas cosas que se ha podido hacer dentro del campo nacional y popular de diferentes partidos. Hoy por hoy yo creo que va mucho más allá de radicales y peronistas, sino que más allá de que la sociología y un montón de ciencias han intentado tratar de quitar este valor de derechas e izquierdas, yo creo que se sienten hoy más que nunca bien representadas. Vos fíjate que Irigoyen fue el que creó YPF, vos fíjate que son los que defendieron las universidades públicas. Nada que ver tiene, Raúl Alfonsín fue que de la mano de él recuperamos esta ansiada democracia de la cual hoy hablábamos. Han tenido un valor simbólico. Obviamente que, aquellos que creían ser radicales a través de la llegada, digamos, de la Rúa y mucho más del macrismo, creemos que todos esos valores se han perdido, como también lo perdió el peronismo cuando estuvo Menem, Por eso aquellos que no nacimos en una cuna peronista tenemos esa libertad para hablar y decir. Mi hijo más chico se llama Fidel, así que si bien me siento peronista, me siento kirchnerista, fundamentalmente por esos 12 años y medio que son los mejores 12 años y medio que viví desde que nací. Creo que fueron los mejores 12 años de construcción, no solo de la Argentina, sino también volviendo a la región por esa época dorada en donde se juntaron Chávez, Lula, Evo, Rafael Correa, Lugo, ni hablar Néstor y Cristina. Me parece que hay que tratar de volver a reconstruir eso. La CELAC social ojalá pueda de alguna manera interpelar a estos gobiernos de derecha que intentan imponerle las reglas al resto de los países, ¿no? Vos fíjate que todos los países de Latinoamérica viven a lo que Estados Unidos le pide, le solicita. Nosotros nos hemos criado y hemos nacido como países que le aportan a Estados Unidos y al resto de los países lo que necesitan, impidiéndole de esta manera su propio desarrollo, su propia industria. Argentina, cada vez que ha tenido un proceso de reindustrialización, ha sido parado, ya sea por una dictadura o en el último caso, en el de Macri, por el voto popular, pero que también había sido muy condicionado, ¿no? Porque cuando nosotros decimos, independientemente de a quién le caigan gracia o no, hay una cuestión objetiva y en términos jurídicos es así. Cuando se presenta un posible candidato a gobernador y se lo tilda de triple homicida, esa elección tampoco está demasiado legitimada, ¿no? Porque sabemos que antes de toda esa operación mediática, posiblemente el gobernador hubiese sido otro en la provincia de Buenos Aires y eso hubiese cambiado toda la ecuación y todas las elecciones. Entonces ya no se compite con reglas sanas, ya no solo se proscriben a los candidatos que creen que van a ganar, sino que se quitan del camino a aquellos que empiezan a construir un camino. Se lo hizo con Amado Boudou, que tenía proyección para seguir ese camino. Y esperemos que no lo intenten hacer con nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es el único de alguna manera que mantiene la llama viva del kirchnerismo. Eso de tratar de pelear por los más de abajo, por todos. El gobernador está haciendo una tarea increíble recorriendo absolutamente toda la provincia de Buenos Aires, cosa que la gobernadora no hizo nunca, ¿no? Recordemos que María Eugenia Vidal se manejaba en helicóptero de la Casa de Gobierno a una base militar. El gobernador vive aquí, en mi ciudad, en La Plata, y la verdad que está haciendo las cosas de manera muy distintas. Por supuesto que es muy difícil, porque siempre se dice que es muchísimo más fácil romper que construir.
aquellos 12 años y medio que nos costó tanto esfuerzo construir, yo creo que en el primer año de macrismo fue casi demolido. Bueno, tenemos que volver a instalar un proceso de reconstrucción, y para que eso suceda necesitamos de los mejores valores de los nuestros, ¿no? Y sin Cristina como candidata, sin Cristina velando por esos derechos de todos y de todas, me parece que va a ser muy complejo, muy difícil. Ojalá que Lula pueda reconstruir lo que Bolsonaro hizo, ¿no?, en Brasil. Pero repito, Lula tuvo muchísimo tiempo y Bolsonaro en poquito tiempo destruyó mucho lo que Lula hizo. Sí, seguramente la reconstrucción acá de la institucionalidad brasilera va a llevar mucho tiempo, como dijimos varias veces en el programa. Solamente quería destacar aclarar una cosa que dijiste, porque hay mucha gente que nos escucha fuera de Argentina, ¿no? Que María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, vivía en una base militar que había reformado ella a precios astronómicos y iba a trabajar todos los días en helicóptero, y ese era, digamos, por eso vos dijiste que de la base militar que ella había establecido como su domicilio, ¿no? Supuestamente. Por cuestiones de seguridad, la propia gobernadora tenía miedo de vivir en la provincia de Buenos Aires. A su vez también hay un montón de cuestiones que nunca se resuelven, ¿no? Porque los casos nuestros parece que son mediáticos, que se conocen, pero sin embargo la forma en la cual compró el departamento de un piso Vidal, que le prestó la propia dueña que le vendía la casa a Vidal, todavía no se resolvió. Lo de los aportes de la gente de los sectores más humildes de la provincia que aportaron grandes fortunas para la campaña. Pero, bueno, es la justicia que tenemos, y a veces es muy difícil disociar todos estos términos. Por eso a mí me gusta hablar así en conjunto, hablar del término democracia separado de la justicia que hoy tenemos, separado de los medios de comunicación que hoy tenemos. Es muy, muy complejo, muy difícil. Por eso necesitamos tener un ejecutivo que tome las medidas que creemos que hay que tomar, reconstrucción nuevamente de la ley de medios, o restaurar la ley de medios de la misma manera que Macri la desarticuló. Nosotros deberíamos haber tenido la capacidad de haberla puesto en valores nuevamente. No podemos nosotros vivir con que la Argentina, un medio de comunicación, le maneje la información absolutamente a 46 millones de argentinos, ¿no? Me parece que debemos luchar por esa diversidad, por dejar de pagar la pauta millonaria que el Estado argentino le sigue pagando a los medios concentrados de comunicación, y también dejar de sostener esta justicia que es una justicia elitista, que es una justicia de amigos, de familiares, de parientes, en los cuales siempre son los mismos. Y si vemos los apellidos de la Argentina que se quedó con grandes partes de tierra, son los mismos que hoy están tomando las decisiones. Es increíble, pero así es. Hipólito Yrigoyen, muchísimas gracias por la participación. Fue realmente un gustazo, ¿no, Osvaldo? Y la verdad, una visión muy interesante sobre todos los temas, que nos gustaría que se repita en análisis de otros temas también, no solo de quedarnos con esto. Ramiro y Osvaldo, un placer haber participado de esta charla, y a total disposición. Soy un compañero más, un militante, así que encantado de poder charlar. Vamos a hacer una pequeña pausa con una canción. Un abrazo, Hipólito, hasta la próxima. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Gracias. A mãe do Brasil é indígena. Ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, porém um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica.
Bueno, Osvaldo, eso que estábamos escuchando es un hermoso video con la voz de María Betania que nos ha mandado nuestro amicísimo Cristian Sales del programa Conexión Yaperí, y justamente nos mandó esto para que habláramos un poquito de los Yanomamis, que empezamos hablando algo el sábado pasado, pero no teníamos muchos elementos porque recién salía esto a la luz y ahora tenemos más datos, ¿no? Tenemos más cosas de lo que podríamos llegar a pensar como un verdadero genocidio, ¿no? Yo sé que el genocidio significa jurídicamente terminar con un determinado grupo social o imponer algunas condiciones de sobrevivencia diferentes con dolo, pero ¿cómo se descubre el dolo en todo esto, Osvaldo? Que alguien dice, yo voy a hacer esto porque quiero hacer esto. Yo voy a exterminar tal población porque nosotros queremos hacer esto. Es una cuestión muy, muy interesante jurídicamente esto, porque partimos siempre de la idea de lo que es el delito penal. Tenemos como paradigma el delito del homicidio. Pero esto no, porque es un delito en el cual, viste, no es una acción. El homicidio no es una acción. El genocidio no es una acción. No es una acción. El genocidio, exactamente, es un conjunto de medidas que tienen un determinado fin. Y si vos tenés un conjunto de medidas que pone en peligro a un determinado grupo social, es muy difícil decir, bueno, no tuvo la intención. Bueno, por lo menos el dolo eventual, ¿no? Bueno, no tuviste la intención, pero debías saber que eso ocurría, debías saber que si no le dabas vacunas, que si no le dabas aguas, que si le cercabas todo el territorio con buscadores ilegales de minerales que le llenan de mercurio las aguas, le envenenan las aguas, son 28.000 Yanomamis, estamos hablando de los Yanomamis en el norte de Brasil, y son 20.000 buscadores de oro, Osvaldo. O sea, y de pronto aparecen clubes de tiro cuyos miembros tienen la posibilidad de tener armas, inclusive armas de guerra legalizadas, porque pertenecen a un club de tiro, en las vecindades, ¿viste? En las orillas de todos estos pueblos originarios. Y vos, el dinero que tenés desde el Estado se lo das a ONG, que son de iglesias evangelistas, neopentecostales, que en lugar de contratar médicos, contratan un servicio de médicos ahí que no se sabe, que los contrataban en febrero y en enero no había, les hacían un contrato de 11 meses para que no haya continuidad y no hay un seguimiento y la ONU misma hizo varias llamados de atención al gobierno brasilero, que el gobierno brasilero desoyó, y hubo denuncias de otros organismos y desmantelaron lo que es la Fundación Nacional del Indio. ¿Te acordás que lo habíamos comentado? Todas estas cosas no son nuevas. Sí. Nosotros las venimos comentando a lo largo del tiempo. Y el resultado es esto, más de 570 niños muertos, fallecidos y otros adultos. Y ellos piden que por favor no mostremos más las fotos de ellos, que son pobrecitos, piel y hueso, porque, claro, hay una cuestión de dignidad humana. Y ellos dicen, nosotros no somos eso. Nosotros estamos eso que nos han hecho, ¿no? Estamos hablando de los Yanomamis, que ocupan un territorio como el de Bélgica. Vos bien apuntabas en el programa anterior, Osvaldo. Es una población pequeña, son apenas 28.000, distribuidos entre Venezuela y Brasil, pero la parte que tiene los problemas es la parte, digamos, que está en Brasil. Y todas estas cosas, millones que se van por la alcantarilla. Muchos de ellos sobrefacturados porque contrataban taxis aéreos para médicos y para otras cosas que eran de las empresas de los propios buscadores de minerales, Osvaldo. O sea... Sí. Parece más una cuestión de lavado de dinero que otra cosa. Por otro lado, Damares, la que era la ministra de la familia, por ejemplo, no hizo absolutamente nada con todas las denuncias que recibió con relación, porque también la FUNAI se puso bajo la órbita del Ministerio de la Familia, se llenó de militares la Fundación Nacional del Indio, lo mismo que el Ministerio del Medio Ambiente, Sales, ya habíamos dicho, que inclusive fue presencialmente a que no se destruyeran las maquinarias con las cuales se estaba talando la selva indiscriminadamente. Todo producto del decomiso de una acción ilegal tiene que ser destruida en todos los lugares del mundo. Es así. Él fue presencialmente para que no destruyeran las máquinas.
Cuando hablamos de los buscadores de oro, Osvaldo, no estamos hablando, viste, como pensábamos nosotros así, digamos, románticamente, una persona individual con un sombrero de paja, con su bolsito, viste, con una bandejita, viste, buscando. No, estamos hablando de grandes balsas inmensas con muchísima tecnología, con muchísimas máquinas pesadas. O sea, una acción realmente planificada, y no podemos dejar de recordar lo que dijo Bolsonaro en el año 2018 cuando era candidato, ¿no? Que dijo ni un centímetro más para los indios y para las comunidades quilombolas, ni un centímetro más. Entonces, ¿qué querés que te diga, Osvaldo? Me parece que a veces hay que entender el derecho penal de una forma un poco más coherente, ¿no? Sí, a veces, Ramiro, me da la impresión que distinguiendo un poco lo que es el término jurídico de genocidio y el término coloquial, ¿no? Que no exige esa intencionalidad, diríamos, en la producir, pero porque a veces el genocidio no es solamente un delito, diríamos, dentro del Código Penal o un delito tipificado, sino que el genocidio es un comportamiento, o sea, es un contravalor, diríamos, no es un valor, un contravalor. O sea, vos podés ser acá los generales, almirantes, vicealmirantes, vicecomodoros, comodoros que estuvieron en el golpe del 76, podríamos decir el golpe del 55 también, ellos nunca dijeron la intencionalidad de destruir un grupo, pero efectivamente lo hicieron. No tenés que probar que tengan intencionalidad. Con el hecho de hacerlo, lo que vos estás contando, indudablemente, es un genocidio sobre los pueblos aborígenes. Yo creo que hasta encuadraría en el término jurídico, pero si no le borramos la intencionalidad, el hecho es lo mismo, termina destruyendo un grupo por razón, o sea, porque esos que están ahí son indios de una tribu determinada o son pueblos aborígenes de un lugar determinado, por lo cual creo que con eso solo ya basta para declararlo un genocida. Por ahí te va a encontrar un técnico, sobre todo en el Poder Judicial brasileño, que va a decir, no creo que sea genocidio, porque no tenía esa intencionalidad Bolsonaro. Murieron un montón de chicos, sí, pero no lo hizo con intención. Entramos en la teoría psicoanalítica, ahora hay que psicoanalizar para ver si tenía la intención o no. Claro, a ver si el tipo que hacemos un test, a ver si quería o no matarlo. O sea, los momentos que se hacen el test seguro que lo quería que desaparezcan, porque él cree, supongo, ¿no? En esa lógica, vamos a decir, no, está equivocado, que son razas inferiores, que ellos lo que buscan son otro tipo de gente para que hagan esas cosas, ¿no? Mira, Bolsonaro dijo en el fin de los años 90, dijo que la diferencia entre Estados Unidos y Brasil era que la caballería norteamericana había tenido éxito y había matado a todos los indios. Y que la caballería brasileña no lo había conseguido eso. 20 años después, en el 2018, como candidato, mirá dónde lo dice en el Club Hebraica, que dice justamente en Río de Janeiro, ¿no? Que justamente ellos fueron, digamos, víctimas de un genocidio. Mirá lo que dice, Osvaldo. Demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil. Lo dicen en un acto de campaña, ni un centímetro de demarcaciones. Las demarcaciones tienen que hacerse por la Constitución Nacional, Osvaldo, no es una cuestión de que se quiera hacer, ya la Constitución de 1988, pero lo vamos a tratar después más específicamente en el próximo programa. Ahora queríamos colocar estos nuevos elementos que aparecen. Que son graves, la verdad, Ramiro, lo que vos dijiste sobre lo que decíamos el programa pasado, y esto, la verdad, estos nuevos elementos realmente son determinantes, que o sea, en teoría el Estado favoreció a los grupos que iban contra estos pueblos aborígenes. Realmente gravísimo. Si alguien se le anima a escuchar un poco, se le anima al portugués, ¿no? Hay un excelente informe de 30 minutos de Cristian Sales que lo ha hecho en portugués con relación a lo que es este genocidio contra los pueblos Yanomamis. Vamos a dejar el link en la descripción. Pero si no, lo pueden buscar en YouTube como en el canal Capilaridades. Capilaridades, ahí lo buscan, lo encuentran. Y lo vamos a seguir, claro, vamos a ver si lo podemos charlar con alguna otra persona, porque realmente la situación está muy complicada. Bueno, estábamos hablando un poco de Milagro Sala, Osvaldo. Sí. Justamente con Hipólito, y que ha fallecido un hijo, lamentablemente.
Y bueno, Morales ha hecho una acción, digamos, de ostentación policial realmente para meter miedo, Osvaldo. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, viste una cosa terrible. Y quería destacar también la acción del Comité Internacional por la Libertad de Milagro Sala, que justo le entregó a Pietra Gala esta semana una carta pidiendo que la indulten a Milagro Sala, porque como Milagro Sala dijo, ella quería justicia y como no le da justicia, por lo menos que le den indulto, porque como comentamos anteriormente, hay muchísimos motivos para entender que lo que hizo la Corte es una verdadera canallada judicial. Así, con todas esas palabras, una canallada judicial, no haciéndole lugar a un recurso absolutamente genuino por una chicana, inclusive hasta echándole de alguna manera tierra al trabajo del abogado Luis Paz, porque dice que no pudo comprobar cosas que todo el mundo comprobó, a tal punto lo comprobó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que por causa de eso había que dejarla en prisión domiciliaria, ¿no, Osvaldo? Sí, no, es uno de los hechos más difíciles de entender y bueno, y mira las consecuencias, ¿no? Uno de sus hijos falleció esta semana. Creo que debe haber sido también por este tema y por esta grave injusticia que se está cometiendo y que parece que no hay solución, que es muy difícil con un poder judicial como este que tiene tantos defensores, Ramiro. Esto es imposible no atarlo a lo que pasó con la denuncia que hizo el gobierno argentino, justamente hablaste vos de Pietra Gala, que fue el que la hizo, sobre la manera de actuar de la Corte Argentina y que los diarios la deformaron la contestación, o sea, en ningún momento fue no reconocida esa, al contrario, la mayoría de los países avalaron lo que dice Argentina y acá los diarios publicaron otra cosa, o sea, eso es un poco el que a veces lo escuchaba, lo que dijo Hipólito, ¿no? Esto de tomar varios temas para ver que en realidad el sentido es lo mismo, ¿no? Se juntan en un punto lo de Milagro Sala con todo esto que pasa en la Corte Argentina. Así es. Y bueno, vamos a despedirnos con dos cosas. Primero, no quería dejar pasar, Osvaldo, la condena que hicieron presidentes en la CELAC, varios presidentes, a lo que está ocurriendo en Perú. Le vamos a dar un seguimiento en el próximo programa y que está bastante difícil la situación. Sigue habiendo una represión por parte del Estado terrible. La presidenta Dina Boluarte ahora dice que desconoce Puno, que Puno no es Perú, que supuestamente Evo Morales, el malo de Evo Morales, es el que está cometiendo injerencismo en Perú y manda las tropas y le manda armas, inclusive, ¿viste? Bolivia, que estaba pidiéndole armas para poder reprimir hace 2 años, ahora parece que exporta armas, ¿viste? Sí, la que le sobró se está exportando. Sí. Bueno, que usar. supuestamente le exportaría las armas a los revoltosos que están en contra del gobierno democrático de Dina Boluarte. Un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú. Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas. Evo Morales, todo lo que está haciendo, está violentando, coadyuvando a generar un estado de anarquía en el sur del Perú. 126.000 balas estaban transportando al país vecino de Perú para generar muerte, luto, dolor y violencia en Perú. Debo ser enfática en señalar que ese tipo de municiones no usa nuestra Policía Nacional ni nuestras Fuerzas Armadas. Y hubo presidentes que se opusieron a esto de forma categórica, así que los escuchamos. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale, vamos. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos
¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa? ¿Por qué se le vulneran a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le violen los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana si no es por sentencia de juez penal? Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo. En estos momentos, el pueblo peruano merece nuestra atención y solidaridad. Digo igualmente que no reconocemos ni reconoceremos autoridad alguna a la OEA, que es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó y apoya intervenciones militares, golpes de Estado y la injerencia de América Latina y del Caribe contra gobiernos populares y legítimos. La OEA es la organización que no hizo nada contra los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzosas y la persecución de líderes sociales, progresistas y de izquierdas de la región, que permanecerán por siempre en nuestra memoria. Bueno, eso que escuchábamos era a Xiomara Castro de Honduras, a Boris de Chile, al presidente Gustavo Petro de Colombia, a Manuel López Obrador de México y a Díaz-Canel de Cuba, ¿no? Y todos, Díaz-Canel principalmente poniendo, digamos, el foco en el accionar de la OEA, que no dijo absolutamente nada, no solamente que no dijo nada, sino que respalda a la presidenta Dina Boluarte. La presidenta Dina Boluarte el viernes habló en la OEA y obtuvo de alguna manera un respaldo, ¿no? O sea, Ramiro, ¿no ves que este no tuvo algún corte? Faltó la calle Pou, te aviso. Nos vamos a despedir, Osvaldo, con una buena noticia, por lo menos una buena noticia. Sí. Pero no solamente para Argentina, sino también una buena noticia para el mundo entero, que va a ser la posibilidad de que repatrien uno de los aviones de los famosos vuelos de la muerte en la época de la dictadura militar. Así que una cosa muy, pero muy interesante, ¿no, Osvaldo? Sí, para que quede efectivamente, físicamente se vea lo que pasaba, ¿no? Porque si no parece, si uno lo cuenta o lo ve en Garage Olimpo, cómo era, pero que se vea físicamente que ese avión se usaba. Sí, estamos hablando justamente de un avión Skyvan que está en este momento siendo usado por los Estados Unidos y que va a ser repatriado por instancia de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto, la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, le agradece mucho a Sergio Massa que fueron a hablar con él para que lo compraran y lo repatriaran para tenerlo en el museo de la ESMA, de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, donde se produjeron mucho de estas torturas y de posteriores desapariciones forzadas de personas. Y Massa dijo que sí, dio el visto bueno, así que ahora, ¿cuándo va a llegar? No se sabe, se espera que llegue antes del 24 de marzo, que se cumple justamente un nuevo aniversario del infame proceso de reorganización nacional, ¿no? Que comenzó en 1976, ¿no, Osvaldo? Sí. Y qué bueno sería, o sea, que pueda llegar y que llegue en tiempo y forma, que se pueda presentar ese mismo día, un poco recordando lo que fue ese terrible golpe, ¿no? Uno de los golpes, yo creo que haber sido de los golpes, vos me dirás que por ahí en Brasil, uno de los peores golpes que hubo en América Latina, el golpe del 76 en la Argentina. Creo que peor que el de Pinochet o el de... O sea, a veces es difícil hablar en estos casos porque parece que un más o un menos cambiaría, pero realmente acá fue terrible. Sí, es verdad, y a veces por ahí... Desbanalizarlo, es decir, uno más, uno menos, parece que fuera banalizarlo, sí. Hubo 5 aviones de este tipo que sirvieron para estos vuelos de la muerte, donde llevaban a la gente, digamos, adormecida y las tiraban al río, un río llega a tener en la parte más ancha 192 kilómetros, hasta el punto que los españoles lo llamaron el Mar Dulce, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, cuando veíamos los libros de historia, porque no parece un río, o sea que es la muerte segura.
Y en este avión que se va a traer ahora, murieron las 2 monjas que estaban en la iglesia Santa Cruz, ¿no? Que justamente era la que de alguna manera estaba haciéndole un espacio para las personas que buscaban a sus entes queridos que estaban desaparecidos. Y ahí también fueron 2 en este vuelo de la muerte que están constatados. Y bueno, entre ellos, como dijimos, las 2 monjas francesas y 3 fundadoras de la Madre de Plaza de Mayo también. Muy, pero muy triste. Esto ocurrió el 14 de diciembre de 1977, este vuelo de la muerte. Y bueno, es eso, es recordar, ¿no, Osvaldo? Es recordar. Sí, y evitar que alguien pueda decir que eso no pasó, que eso nunca, porque hay algunos negacionistas que dicen que esas cosas no pasaron, ¿no? Y esto creo que es un ejemplo que demostraría que realmente pasó y se sufrió mucho. Exactamente. Y bueno, justamente ahora que la película de 1985 ha ganado algunos premios internacionales y que posiblemente tiene alguna aspiración a ganar un Oscar, que sea también, además de por la cuestión artística y cinematográfica, también que contribuye un poco a la memoria, no solamente de América Latina, sino de todos aquellos países que han tenido un proceso como este, que todavía merece ser investigado y que las cosas salgan a la luz, ¿no, Osvaldo? Sí, que no han sido juzgados, ¿no? Que la película, por lo menos Argentina en 1985, presentan diciendo que fue el único país que pasó eso, ¿no? Que se hizo una investigación interna sobre lo que había pasado en ese genocidio. Así es. Bueno, Osvaldo, vamos a dejar por aquí entonces. Dejamos por aquí. Recordamos a todos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Café Mercosur. Y visitar también nuestra página, que siempre ponemos alguna cosa interesante, cafemercosur.com. Le mandamos un gran abrazo a la gente de la revista de Puño y Letra, nuestro amigo Sergio Rossi, Cristian Sales, también le mandamos un gran abrazo. Y hasta la próxima, Osvaldo. Hasta la próxima, Ramiro.